Se entiende como un sistema de regulación en la conducta humana. Autores como Aristóteles, Kelsen y Santo Tomás de Aquino lo definen desde su pensamiento. Aristóteles lo expresa como común consentimiento de la ciudad. Kelsen se refiere a un establecimiento de normas jurídicas generales, y Santo Tomás de Aquino lo propone como el orden de la razón dirigida al bien común. Otros significados pueden ser el designar un grupo de condiciones que se establecen para llevar algo a cabo, o también la norma jurídica. Surgen términos aliados como la norma jurídica, el legislador y el poder legislativo. Gracias a la existencia de la ley tenemos beneficios como el cumplimiento de los derechos, la regulación en la sociedad y el orden en el sistema normativo. La ley natural encontraremos que son las que estriban en la biología del hombre, son preceptos elementales y propios de la condición humana, son intransferibles y con jerarquía por encima de cualquier cuerpo de leyes. También encontraremos algunos postulados de Job. El primero hace referencia a la que la razón siempre por encima de la pasión debe estar, ya que nos permite pensar antes de actuar. El segundo, que la causa de esa paz social se justificará en la igualdad de los hombres en el uso de la razón. Y la tercera hace parte de los pasos para formar un estado, según Job, en el que también encontramos el estado hipotético. Y finalmente, algunos ejemplos. Entendemos por ley positiva toda aquella ley promulgada en el marco de una sociedad y que poseen un texto escrito que las soporte y las contiene. Se dividen en tres: permisivas, declarativas y prohibitivas. Las permisivas no ordenan ni prohíben algo, solamente conceden la facultad en el sentido de que respeten el derecho que ellas reconocen. Están las declarativas como regla general. El ordenamiento jurídico defiere a la autonomía privada, la regulación de los propios intereses, pero que la ley prevé en caso que las partes no regulen sus relaciones. Y las prohibitivas mandan no hacer algo, prohíben o impiden determinada conducta. Aquí encontraremos algunos ejemplos. Ahora veremos cuáles son las características que debe cumplir una ley. En primer lugar, tenemos que deben ser obligatorias. Posteriormente, que deben ser impersonales, deben ser abstractas, deben tener permanencia, deben ser irretroactivas, generales y coercitivas. Como primer característica, tenemos que deben ser obligatorias. Esto quiere decir que deben ser respetadas y cumplidas por todos los ciudadanos que estén en el territorio en el cual rijan estas leyes. En segundo lugar, deben ser impersonales. Las leyes no están hechas para una sola persona o cierta cantidad de personas en específico, sino a un indeterminado número de ellas. En tercer lugar, encontramos que las leyes son abstractas. Esto quiere decir que la ley regula una situación supuesta que puede ser materializada por las personas sujetas a las leyes y tendrán que seguir el procedimiento que la misma dicte. También encontramos el criterio de permanencia, es decir, que son formuladas con un carácter indefinido y permanente. Las leyes también deberán ser irretroactivas, ya que regularán los hechos que ocurran a partir de su publicación hacia el futuro, salvo ciertas excepciones. Y por último tenemos el criterio de coercitividad, es decir, que su incumplimiento implica la imposición de una pena o castigo. Hans Kelsen, desde una perspectiva positivista, identifica el órgano legislativo del Estado con facultades para crear una norma jurídica. En el derecho positivo, una de las categorías se denomina ámbito de validez de la norma jurídica. Este ámbito de aplicación de la ley hace referencia a la restricción de validez de las leyes, es decir, dice dónde, cuándo y sobre quién se aplicarán dichas leyes. Hans Kelsen, los ámbitos de validez de las normas jurídicas son: 1. Ámbito espacial de validez. Como nos dice su mismo nombre, se refiere al espacio geográfico o de territorio en el cual una norma es válida o aplica. Sin embargo, gracias a la división de territorio, estas normas se pueden calificar en normas nacionales e internacionales. 2. Ámbito temporal de validez. En este ámbito se hace referencia al periodo durante el cual tiene vigencia una norma, reconociendo la validez como el momento en el que una norma empieza a producir efectos jurídicos. 3. Ámbito personal de validez. Este hace referencia a las personas o grupos a los cuales se les aplica una norma jurídica, puesto que no todas las normas son válidas para todas las personas. Por sus características, algunas normas serán aplicables
solo a un grupo en concreto o a un solo individuo. Pueden ser generales para todas las personas, genéricas, las que obligan a todos los comprendidos dentro de la categoría designada de la norma, específicas para un grupo en concreto o individuales a un individuo determinado. 4. Ámbito material de validez. En este se conciernen los preceptos jurídicos que se dividen o clasifican dependiendo de la materia que regulan, dividiéndose en dos ramas. Derecho público, en el que podemos encontrar el derecho constitucional, administrativo, penal y procesal, y el derecho privado. La aplicación de la ley en el tiempo. Según la sentencia C-181 de 2002, la regla general sobre la aplicación de la ley en el tiempo prescribe que las leyes rigen a partir de su promulgación hacia el futuro y hasta su derogatoria. Este principio constituye la principal garantía de conocimiento de la voluntad del legislador, así como la base fundamental para la seguridad y la estabilidad jurídica. Sin embargo, existe un conjunto de fenómenos bajo los cuales las leyes pueden variar a través del tiempo, cuando ocurren tránsitos normativos del orden legal o constitucional, es decir, por ejemplo, cuando se ha derogado una ley. En estos casos, la jurisprudencia ha distinguido entre los fenómenos de aplicación de la ley. En primer lugar, tenemos la retroactividad. Se encuentra definida de manera general como algo que obra o tiene fuerza sobre el pasado. Sin embargo, en el ámbito jurídico, la jurisprudencia constitucional ha señalado que la ley tiene efectos retroactivos cuando se aplica a situaciones ya definidas o consolidadas bajo leyes anteriores. Para entender de una manera más clara este fenómeno, utilizaremos un ejemplo. Tenemos una ley antigua que va a ser reemplazada por una ley nueva. La nueva ley va a ser aplicada a los hechos que fueron consolidados bajo la ley que ya va a ser derogada. Mediante una línea del tiempo es posible ilustrar el efecto retroactivo. Tenemos unos hechos consolidados bajo la ley antigua, consolidados en tanto que tienen un inicio y un fin, y vemos cómo la flecha nos indica que la nueva ley deroga la anterior y rompe en el ordenamiento jurídico en el 2014, viene a cobijar estos hechos consolidados en el pasado. En segundo lugar, tenemos la retrospectividad. Se da cuando las leyes se aplican a partir del momento de su audiencia, las situaciones jurídicas que han estado gobernadas por una norma anterior y cuyos efectos jurídicos no se han consolidado al momento de entrar a regir la nueva disposición. Este instrumento cumple con el propósito de la satisfacción de los principios de equidad e igualdad política. Lo importante acá es pensar que el efecto retrospectivo a simple vista sea muy parecido al efecto retroactivo. Lo que los diferencia es el objeto al cual se aplica el fenómeno. Para hacer más claro este concepto, veamos un ejemplo. Tenemos una ley nueva que deroga una ley antigua. La ley nueva irrumpe en el ordenamiento jurídico, siendo aplicada a los contratos nacidos bajo la ley derogada, siempre y cuando estos no se hayan dado por terminados. Mediante una línea del tiempo también es posible ilustrar el efecto retrospectivo. Tenemos una ley antigua que es derogada por una ley nueva, unos hechos que siguen en curso incluso desde la entrada en vigencia de una nueva ley, y una flecha que nos indica que la nueva ley es aplicada a estos hechos que tuvieron inicio bajo la ley antigua, pero que aún siguen en curso. En tercer lugar, tenemos la irretroactividad. El efecto de irretroactividad se define como la falta de la retroactividad. Podemos mostrar entonces que la irretroactividad es el antónimo de la retroactividad. Según la legislación, es un dispositivo que se refiere a la imposibilidad genérica de afectar situaciones jurídicas consolidadas a partir de la entrada en vigencia de una disposición jurídica nueva. Para hacer más claro este fenómeno, tomemos un ejemplo. Tenemos la Ley Y que se promulga el 28 de enero de 2014. El efecto retroactivo establece que todas las disposiciones contractuales o de un hecho jurídico o delictivo deben regirse por esta ley a partir de su vigencia. Nuevamente, mediante una línea de tiempo también es posible ilustrar el efecto retroactivo. Tenemos una línea de tiempo con la ley antigua que es derogada por una ley nueva. Se muestran además unos hechos consolidados en color rojo bajo la ley antigua y unos hechos en color azul consolidados bajo la ley nueva. La flecha nos indica que el efecto retroactivo es cuando la ley nueva se aplica exclusivamente a los hechos que han sido consolidados bajo la ley nueva. Por último, tenemos la ultraactividad. Este fenómeno es la consecuencia de la retroactividad, dado que se basa en el principio de que los delitos pueden ser juzgados mediante leyes preexistentes a la comisión del delito. Es decir, que en caso tal que llegase a aparecer unos nuevos hechos, puede que siga siendo cobijada por la ley antigua, ya que consolida o existen derechos. Como ejemplo tenemos el siguiente.
La Ley X es promulgada el 20 de octubre de 2012. Ocurren dos hechos bajo esta ley. Luego aparece una nueva ley el 28 de enero de 2014. El efecto ultraactivo no quiere decir que se deba aplicar esta nueva ley, como puede suceder con la retroactividad o con la retrospectividad. Podemos explicar este fenómeno mediante una línea del tiempo. Tenemos una línea del tiempo con una ley antigua que es derogada por una ley nueva. Se muestran además unos hechos consolidados bajo la ley antigua. La flecha nos indica que el efecto ultraactivo es cuando la ley antigua se aplica a unos hechos que han estado consolidados exclusivamente bajo esta ley. Bueno, vamos a empezar diciendo que la norma jurídica rige todos los hechos que se producen durante su vigencia. La misma norma puede especificar la duración o puede tratarse de un tiempo indefinido, más o menos que sea largo. Asimismo, debemos tener en cuenta que no hay ningún problema cuando se realiza un supuesto jurídico. ¿Y qué es un supuesto jurídico? Un supuesto jurídico es la hipótesis normativa de cuya realización se derivan las consecuencias jurídicas. Entonces, volviendo a lo anterior, de que no hay problema cuando se realiza un supuesto jurídico, las consecuencias jurídicas se extinguen totalmente durante la vigencia de esta norma. En este caso, como el hecho es anterior a la ley nueva y se encuentra totalmente terminada, esta no es aplicable. Toca tener en cuenta de que una ley no puede aplicarse retroactivamente en perjuicio de una persona o de persona alguna. Esta materia es la que da origen al derecho conflictual, también al intertemporal o al transitorio, debido a que los hechos y actos jurídicos no producen todos sus efectos bajo vigencia de una sola ley, y por cuanto las leyes son frecuentemente derogadas por la constante transformación del derecho. Asimismo, hay que tener en cuenta de que la ley nueva regula inmediatamente las situaciones jurídicas constituidas después de su promulgación, así como los efectos futuros de las situaciones en curso, y que una norma no regula las situaciones que se han consolidado jurídicamente antes de su promulgación, a menos de que la misma norma así lo establezca expresamente. Created using Powtoon.